de la vida. ¿Quiénes saben jugar ajedrez? Sinceramente, ninguno. Tú nada más. ¿Juegas bien o juegas mal? Más o menos. Bueno, aquí no vamos a aprender a jugar ajedrez, lo que les quiero decir. No vaya a creer que vamos a salir ahora como una isolina majul, no. Lo que vamos a comprender realmente, o sea, porque el ajedrez es un juego que muchos de pronto lo sabrán, algunos no lo sabemos, me incluyo allí, pero que tiene un hondo significado. O sea, un juego, podemos decir, antiguo, tan antiguo y que tiene una gran enseñanza, y por eso, o sea, el tema de la conferencia es el ajedrez de la vida. Y como juego, para aquellos de pronto podemos ver, por ejemplo, como un juego, para algunos es divertido. Algunas personas le encuentran una emoción y le encuentran una satisfacción al ajedrez, y pueden durar horas y horas haciendo partidas de ajedrez, y ellos le encuentran como que el sentido. Para otros, también me incluyo ahí, para otros de pronto ver dos personas sentadas ahí con 32 y 32 fichas durante 3 horas, y que en un momento dado se quedan pensando 10 minutos, 15 minutos para mover una ficha, para otros dirán, pero esa gente pierde el tiempo, eso no sirve, ¿acaso no hay sentado? Perdiendo el tiempo miserable, diría uno ya. Entonces, así como este juego para unos es divertido y para otros es aburrido, podríamos decir de que así cada quien tiene un concepto de lo que es la vida. Por eso se llama el ajedrez de la vida. O sea, para algunos compañeros la vida de pronto es algo hermoso, hay gente que tiene lo que se llama ganas de vivir, hay gente que lucha contra todas las adversidades, contra todas las enfermedades, con tal de vivir. Para otros hay gente de pronto que no le encuentra un sentido a la vida. Hay gente de pronto que desea y pide a gritos incluso la misma muerte, cuando de pronto han pasado por ciertas decepciones, por ciertos problemas, por ciertas enfermedades, y no comprenden de que de pronto de que existe un Dios, de que todo es de acuerdo a las leyes divinas. Entonces hay veces esa gente de pronto no le interesa lo que es la vida. De esto podemos decir, amigos, de que dentro de este juego, y comparándolo dentro de esta conferencia, cada parte de este juego, podemos decir, enseña o entrega una enseñanza a nivel espiritual, como lo vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros analizamos la parte primordial del juego del ajedrez, estamos viendo que es un tablero, y dicho tablero está conformado por 64 casillas o 64 escaques. Vemos, para aquellos que ya lo conocen, vemos de que ese tablero, o sea, está conformado por unas casillas blancas y unas casillas negras, y está conformado por unas fichas blancas y unas fichas negras, y dentro de esto hay una gran enseñanza y hay un gran significado. Viendo dentro de esto, o sea, la conformación de las fichas blancas y las casillas blancas y las casillas negras simbolizan o enseñan lo que es la dualidad de la vida. O sea, en la vida, amigos, todo está compuesto por dos extremos, por dos opuestos. Si nosotros miramos, por ejemplo, existe lo que se llama el bien, pero también existe eso que se llama el mal. Existe, por ejemplo, lo que es el día, existe lo que es la noche. A nivel espiritual, nosotros viendo esta misma dualidad, vemos de que existe eso que se llama Dios, y vemos también de que existe eso que se llama el diablo, Satanás, demonio, etc. Vemos de que en la tierra se manifestó el Cristo a través de un hombre llamado Jesús, como máximo exponente de la divinidad y de la logia blanca, y vemos su antítesis, vemos su contraparte, que es Yahvé, que es el jefe de las tinieblas, que es el jefe de la magia negra. También el mismo tablero representa, por ejemplo, el tablero se conforma por 4 puntas y está íntimamente relacionado con los 4 elementos de la naturaleza. Son tierra, aire, agua y fuego, que nos viene a recordar un poco, para aquellos que estamos tratando dentro del camino iniciático, nos viene a recordar lo que se llaman las 4 pruebas iniciáticas, por las cuales tiene que pasar todo discípulo esoterista, todo discípulo gnóstico que quiera iniciar el camino de la perfección. Dentro de este mismo tablero, o sea, también nosotros analizamos y mirando, porque aquí tenemos que utilizar un poco lo que es la cábala. Entendamos de que la cábala es la ciencia de los números. Cada número tiene un significado, y eso, para que el que quiera mayor información puede conseguirse el libro Tarot y Cábala. O sea, los números realmente, detrás de cada número como significado hay una sabiduría. Por eso cuando nosotros
tenemos un sueño donde nos muestran un número, no creamos de que solamente nos están diciendo que es la lotería que nos vamos a ganar, sino que Dios a través de un simbolismo te está enseñando, te está dando un mensaje a través de esos números que tú ves en un sueño. El discípulo gnóstico puede aprender el lenguaje de los números, que es lo que se conoce como la cábala. Entonces, analizando cabalísticamente los 64 escaques o casillas, nos vamos a dar cuenta de que nos da el número 10. En cábala, el número 10 está relacionado con lo que es la ley de la recurrencia, está relacionado con lo que es la rueda del samsara, está relacionado con lo que se llama la ley de la retribución. Queremos decir, compañeros, de que cada uno de nosotros, para entenderlo de la recurrencia, o sea, nosotros en esta existencia, cada uno estamos sencillamente repitiendo la misma partida de la vida anterior. Estamos repitiendo los mismos actos recurrentes, buenos o malos, dentro de este juego que se llama la vida, para entender. Entonces, eso es lo que es dentro de la gnosis, eso es lo que se llama recurrencia. Cada uno, o sea, cada uno de nosotros en sí, para comprender, nosotros en sí podemos decir de que nosotros no hacemos nada, todo nos sucede, como cuando llueva, como cuando llueve, como cuando truena. O sea, la vida en sí es una repetición de actos de lo que hemos hecho en la vida anterior, más las consecuencias buenas o malas. Por eso, complementando esto con las Sagradas Escrituras, podemos entender el Eclesiastés cuando dice qué es lo que fue, lo mismo que se hará. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que ha sido hecho. O sea, y nada nuevo hay debajo del sol. Y afirma el Eclesiastés, en generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. O sea, nosotros como alma nos quitan este cuerpo físico, nos busca la divinidad de acuerdo a lo bueno y lo malo. Si tenemos mérito, nos regalan otro cuerpo físico. Venimos a la existencia con un nuevo cuerpo físico, pero muchas veces venimos a repetir los mismos actos que repetimos o que hicimos en la vida anterior, más las consecuencias, buenas o malas. Entonces, esto es lo que significa los 64 escaques del tablero del ajedrez de la vida. Y nosotros también viendo, por ejemplo, lo blanco y lo negro, como les decía hace un momento, también está íntimamente relacionado con el nacimiento de cada uno de nosotros. Fíjense de que uno viene a la tierra. Cuando uno nace, cuando uno le entrega un cuerpo físico, a uno normalmente lo reciben, dentro de la sabiduría se enseña que lo deben recibirlo los médicos o los galenos con sus batas blancas. Es el simbolismo de la parte de las casillas blancas. Cuando uno muere, dicen que lo reciben realmente las mujeres con su tristeza y con sus trajes de luto, o sea, con el color negro. Cuando uno viene a la existencia, uno viene con una parte blanca, uno viene con una parte pura, y es el 3% de conciencia libre. Pero a medida que nosotros estamos dentro del transcurso de la existencia, a medida que se van manifestando cada vez más y más nuestros defectos psicológicos, nosotros nos vamos involucionando y empiezan a surgir y a hacer efecto, o sea, todas esas fuerzas negativas representadas a través de nosotros como los defectos psicológicos. Dentro del juego del ajedrez encontramos los 32 escaques blancos y los 32 escaques negros, que era lo que estaba hablando hace un momento. También dentro de la cábala vemos de que 3 más 2 es 5. El 5 representa el número de la ley ya sea a favor o la ley en contra. O sea, el 5 está íntimamente relacionado con lo que es la ley del Dharma o con lo que es la ley del karma. De acuerdo a los actos que uno haga en la vida, así actúa cada una de estas leyes. Debemos comprender de que lo que es la ley del karma, o sea, cada uno de nuestros actos está regido por una justicia que se llama la justicia divina, y está regido por el maestro Anubis, que se encuentra en el palacio de la justicia divina. Este palacio, compañeros, se encuentra en la quinta dimensión de la naturaleza, en la constelación de Libra, y cualquiera de nosotros, con una pequeña práctica saliendo del cuerpo astral, cualquiera de nosotros puede visitar ese palacio. Si tenemos mérito, podemos saber o conocer la solución a algún problema que uno tenga. O sea, esto es prácticamente de comprobar, y existe. Personalmente he estado allá, y cualquiera, vuelvo y repito, puede ir a este palacio desde la justicia divina.
Nosotros debemos saber de que dentro de esos 32 escaques blancos y 32 escaques negros, como le decía, que está íntimamente relacionado con la ley del Dharma y la ley del karma, debemos comprender de que cada acto de nuestra vida, o sea, nosotros de acuerdo como vayamos actuando en la vida, así podemos decir de que es comparado con una jugada o un movimiento que hace el ajedrecista. Por ejemplo, el que juega ajedrez, de acuerdo a como sean sus jugadas, así él puede ganar o puede perder la partida. Es lo mismo nosotros en la vida, compañeros. Si nosotros en la vida, por ejemplo, si nosotros nuestros actos, por decir así, son positivos, son hechos de buena fe, son hechos realmente son hechos dentro de un aspecto positivo de la vida, entonces el resultado nos hace esperar. El resultado está íntimamente relacionado con lo que es el éxito de cada uno de nosotros. Viendo acá también, por ejemplo, como le decía así, o sea, nosotros por el contrario, si nuestras jugadas son malas, porque es que hay veces yo estaba viendo algo, o sea, hay veces el ser humano le pide a Dios y muchas personas creen en Dios. Y hay veces la gente le pide a Dios que le solucione un problema económico, sentimental, de salud. Uno le pide a Dios, está bien, pero muchas veces nuestros actos están en todo lo contrario a esas peticiones que estamos haciendo. Hay veces la gente solamente le pide a Dios solamente cuando está en la de mala, solamente cuando está al borde de la muerte. Pero cuando muchas veces nosotros estamos en la de buena, que nos va bien, que no nos acordamos de ayudar a nadie, entonces ni siquiera el mismo Dios. Entonces, hay muchas veces empezamos a actuar en una forma negativa y así, de acuerdo como nosotros actuemos en la vida, compañeros, así va a ser el resultado de nuestra existencia. Hay gente en la vida, por ejemplo, que se ha dedicado a hacer cosas buenas y independientemente que tenga o no tenga dinero. Yo les contaba aquel día de un familiar que tiene mi persona y esa persona, o sea, nunca ha tenido casa. Esa persona ahora es que medio se le está cuadrando la parte económica con una tiendecita que tiene. Pero esa mujer, o sea, siempre la he admirado, un familiar, y yo he visto de que esa mujer siempre ha tenido manos para atender a un enfermo, sea cualquiera, sea familiar o no sea familiar. Esa mujer atendió a la suegra, atendió a la mamá, atendió a un cuñado que murió de cáncer, atendió a un sobrino, o sea, ha atendido un sinnúmero de personas. Y dentro de sus cosas buenas que tiene, por decir así, esa mujer, por ejemplo, ella nunca le niega un plato de comida a nadie. O sea, son actos, es lo que le quiero decir, son actos buenos que va haciendo ya. Ellos no tienen nada, ellos no tienen casa, pero esa mujer, o sea, la comida nunca le falta. Ella nunca le falta. Así de esta forma, si nosotros actuáramos, pero por el contrario, como te digo, hay gente que no se acuerda de Dios. Y hay gente que, por el contrario, o sea, muchas veces reniega y blasfema de Dios. Hay veces cuando nosotros tenemos una situación difícil, que cualquiera de nosotros puede estar pasando por una situación difícil, lo más correcto, lo más ideal, es que hagas una pequeña reflexión y te des cuenta por qué estás recibiendo ese efecto, o sea, qué causa te ha llevado a recibir ese efecto. Y dentro de eso nosotros, por eso debemos tratar de comprender de que cada acto de nuestra vida negativo así va a tener sus consecuencias. O sea, una persona que actúa negativamente en la vida, una persona que no se acuerda de Dios, una persona que se lleva a todo el mundo por delante, es una persona que está haciendo jugadas negativas. O sea, esta persona lo más probable es que puede perder la partida llevándolo al significado del que juega ajedrez. Hay gente, por ejemplo, dentro de como dicen por ahí, uno no sabe qué va a pasar. Entonces, uno hay veces, porque uno cree de que nadie lo está viendo, y hay veces uno se deja llevar por la inconsciencia, por los defectos psicológicos, y termina uno cometiendo un sinnúmero de errores. Pero uno no sabe que detrás del error que uno está cometiendo, uno no sabe si de pronto uno también va a perder la misma vida. Yo conozco, hablando acá más con ejemplo, yo conocí un muchacho ahí en el mercado, para traer el mercado, que él era vendedor, y era vendedor de una gran empresa aquí en Barranquilla. Pero dicho muchacho, o sea, un vendedor, como dice mi esposa por ahí, él tiene la labia para vender, que incluso ese tipo, mejor dicho, como dicen por ahí, vende hasta una roca embarazada. Tipo vende. Era un vendedor, porque ya no existe, era un vendedor ya. Y él trabaja en una gran empresa, pero la empresa tenía una política de que no podía entregarle plata al vendedor, sino que él vendía
a los 8 días él iba a quitar el recibo de consignación, lo llevaba a la empresa y ya se demostraba que la empresa había pagado lo que había pedido. Era la política de la empresa. Pero ese señor, yo lo conocí. Recuerdo que incluso 2 meses antes de pasar lo que le pasó, un amigo de la Gnosis que conoce la enseñanza gnóstica, yo recuerdo que ese muchacho duraron como 1 hora aproximadamente explicándole el karma. El amigo, explicándole el karma, y ahí le explicó como 2 meses antes aproximadamente. Bueno, yo no sé cómo hizo él, pero él se buscó, o sea, la forma de que como 5 de los grandes comerciantes ahí en Gran Abasto le soltaran dinero. O sea, él se inventó una película, él se inventó una parla y los clientes le soltaron el pago de las facturas en efectivo. O sea, llevaba una suma aproximadamente de más de 300 millones de pesos. Ahora, él cogió eso y se perdió. Él se perdió. Y empieza la empresa a llamar, a buscar, y a dónde aparecía. Incluso hasta mi esposa le llamaron, mi esposa en ese entonces estaba dentro del mundo comercial, y la llaman, ¿has visto a fulanito? Nada, no lo he visto. Bueno, el muchacho se perdió. O sea, se fue con los 300 millones de pesos. Ahora, él de pronto en ese momento se la apliqué, se la hice a la empresa, soy un vivo, he triunfado, etc. Pero cada acto de nuestra vida, como te decía, tiene su consecuencia. Así de acuerdo como uno vaya actuando en la vida, así más adelante nosotros vamos a recibir las diferentes consecuencias que nos esperan. Pero la empresa, o sea, desafortunadamente la empresa está manejada por un grupo que está al margen de la ley, y él apareció como a los 6 meses, como si nada hubiese pasado en el mundo. Claro está que no duró ni un mes, allá o sea, apareció muerto, o sea, entonces ese fue el resultado. Entonces nosotros, lo que les quiero decir con esto y comparado con la conferencia, es que nosotros, como dicen por ahí, uno no sabe qué va a pasar. O sea, uno desconoce el destino. Entonces, de esta forma, compañeros, cada vez que nosotros actuemos en una forma negativa, ahora nosotros actuamos de una forma negativa muchas veces en pensamiento, en palabra y en obra. Y por eso la Sagrada Escritura dice ser puro o ser perfecto en pensamiento, en palabra y en obra. Hay veces no cometemos errores físicos, pero hay veces cometemos errores mentales. O sea, hay veces nuestros pensamientos inducidos por una negatividad, así producen un efecto o así producen una reacción hacia la persona que vaya dirigido, y eso va dando como resultado un resentimiento, un odio. Dentro de esto también nosotros debemos comprender de que dentro de todos estos actos de la vida, porque es que, o sea, yo estaba viendo ahora, estaba analizando de que ahora en estos tiempos parece de que hubiera aumentado como que los crímenes entre parejas, o es que la prensa se ha dedicado más a sacar a la luz pública esos crímenes. Pero uno se da cuenta, por ejemplo, todos los días, esa cantidad de actos de la gente, de que esposa mató a esposo, de que esposo mató a esposa, de que le echó gasolina, de que se ahorcó. O sea, el ser humano realmente está indefenso, él desconoce. Él no sabe realmente cómo reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida. ¿Y por qué? Porque desconocemos la enseñanza gnóstica. Porque los pensamientos, los defectos, ellos surgen, ellos se manifiestan. Y como les decía hace un momento, ellos vienen a repetir su acto de la vida anterior. De nosotros depende si queremos de que esos pensamientos, esos defectos vuelvan y se manifiesten, y vuelvan y se cometa el mismo error, y vuelvan y sigamos realmente teniendo las consecuencias de acuerdo a lo que son las leyes divinas, o sea, de acuerdo a lo que es el karma. Y es algo milimétrico, o sea, la divinidad nada se le escapa. Lo más mínimo queda anotado en el libro de la vida de cada uno de nosotros. Y eso, vuelvo y te repito, uno ve, por ejemplo, gente que se ha dedicado a los negocios ilegales. Hay gente que se dedica de pronto al narcotráfico. ¿Y qué tienen hoy como resultado? Tienen hoy como resultado la cárcel, tienen hoy como resultado el cementerio. Uno ve, por ejemplo, de pronto la tendencia del hombre a querer estar engañando mujeres, llevándose una por delante, la otra, que de paso, ahora que hablo de esto, me acuerdo de un familiar, viene siendo cuñado de un primo. El pobre en estos días me dijeron que tenía SIDA. Tiene SIDA, parece que es portador, y parece que la mujer también le pegó el SIDA. La mujer sí está que se muere. Pero si ustedes lo conocieran, si conocieran la vida de esa persona, realmente, o sea, era un tipo mujeriego. ¿Dónde andaba metido? Ahí en los bares de la 38, metido en uno, en otro. Esa era su vida. Andar de bar en bar con prostitutas
de una clase, de otra clase, eso cualquier palo con falda le echaba el cuento, eso cualquier mujer no le interesaba si era manca, si era fea, él se le daba por delante, porque su interés, su deseo era satisfacer a nivel sexual sus deseos pasionales. Pero ahí está, ahora después de unos 15, 20 años aproximadamente, pero ahora resultó con el SIDA. Y él podría decir, no, ahora puede morir, en cualquier momento él puede morir, y podrás decir, lo mató el SIDA. Pero no es el SIDA que mata a una persona, o sea, físicamente, materialmente sí lo mata el SIDA, pero hay una causa psicológica y es el defecto, los pensamientos que surgen en un momento dado y que la persona no tiene la capacidad. Entonces, de esta forma, vamos nosotros realmente, como les decía, actuando, vamos haciendo jugadas y muchas veces son más las jugadas negativas que uno hace en la vida que las buenas, que las positivas, y eso equivale a lo que se llama una balanza. Cuando el ser humano solamente se dedica a hacer obras negativas o actos negativos en su vida, o sea, cuando el ser humano se dedica sencillamente a hacer malas jugadas, no se acuerda de Dios, no se acuerda de ayudar a alguien, no se acuerda de pronto de reflexionar, de hacer como especie de un par en su vida, no se acuerda de hacer un estudio reflexivo interior. Entonces, ¿qué espera? Dolor, sufrimiento, problemas, enfermedades, tragedias, desgracias. Después de pronto tenemos la cara de decir, ay Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué Dios es tan injusto? No, no es que Dios sea injusto, no es que tú seas más salado, no es que te hayan echado bobería ni un mal, no, sino que son tus actos los que te han llevado a tener lo que tienes hasta estos momentos. Entonces debemos comprender que para eso están los 32, eso es lo que simboliza los 32 escaques negros que están relacionados con la ley del karma. Y también debemos ver de que dentro del juego del ajedrez, dentro de las fichas que se componen, cada una de ellas tiene una íntima enseñanza. Vemos por ejemplo de que dentro del ajedrez existen los peones. Los peones, se enseñaba de que antiguamente los peones eran los soldados del rey, o sea, eran los que más cerca del rey estaban. Estos peones, vemos de que hay 8 peones, 8 son blancos y 8 son negros. Los 8 blancos están íntimamente relacionados, más que todo sea con las personas que van conociendo las enseñanzas gnósticas. O sea, antiguamente, para entender el lenguaje, antiguamente cuando una persona entraba a los estudios esotéricos, a las escuelas de misterios, al neófito, al principiante, se le daba lo que se llama un cincel y un martillo. Dentro de esto está simbolizado con los 8 blancos, y los 8 negros que vemos acá está íntimamente relacionado con las manifestaciones de nuestros defectos. También los 8 blancos tienen que ver con la manifestación de la conciencia de cada uno de nosotros, las 7 virtudes que deben desarrollar cada ser humano y cada discípulo. Y dentro de los 8 negros, como vemos nuevamente, está sencillamente simbolizado por la fuerza de cada uno de nuestros defectos. También el 8, o sea, como dentro de la cábala, está relacionado como el número de la justicia, como el patrón de medida. Y dentro de eso, por eso nosotros debemos tener una pequeña discernimiento, o debemos comprender un poquito cuando de pronto tenemos un sueño que está relacionado con el número 8. Vemos también que dentro del juego del ajedrez existen las torres. Hay 2 torres blancas, 4 torres, que son 2 blancas y 2 negras. O sea, la torre, si nosotros analizamos, y aquellas personas que hayan estado, por ejemplo, en la milicia, se dan cuenta de que siempre existe lo que se llama una garita. Una garita que es un sitio donde colocan un soldado ahí a vigilar el batallón. O sea, las torres siempre están íntimamente relacionadas con lo que es la vigilancia. Por eso el maestro Samael, ya que conocemos bastante esta enseñanza, el maestro Samael afirma de que el discípulo gnóstico tiene que estar como vigía en época de guerra. O sea, no puede descuidarse. Porque el que pone a vigilar, apenas que se descuida, pierde el año. Entonces, dentro de esto, las 2 torres blancas están íntimamente relacionadas con la autoobservación psicológica. O sea, con ese sentido. Ese sentido de nuestra alma que todos nosotros desafortunadamente tenemos atrofiados. Y que gradualmente el discípulo gnóstico, a medida que se va autoobservando, va tratando de descubrir cada uno de sus defectos. Y de esta forma va tratando de descubrir los defectos que atentan íntimamente, o sea, que atentan directamente contra lo que es la parte sexual. Por eso es que las 2 torres negras, o sea, están relacionadas
con la fuerza de nuestros defectos que nos llevan a lo que es la fornicación. Vemos acá también, dentro de otros símbolos, como son los caballos. O sea, los caballos, vemos de que hay 2 caballos blancos y 2 caballos negros. Existen los blancos que tienen que ver con, o sea, el caballo está íntimamente relacionado con el valor, con la fuerza, con la osadía que representa como un animal, y dentro de nosotros existe una fuerza, o sea, un valor hacia lo positivo, y podemos decirte que también existe un valor hacia a lo negativo, a los actos negativos. Por eso, o sea, hay gente en la vida que tienen valor para hacer cosas buenas. Uno se queda, por ejemplo, asombrado ver esos relatos de la Madre Teresa de Calcuta, ver esa mujer, por ejemplo, que tenía ese valor de desprenderse de todo lo material y dedicarse exclusivamente a atender a los enfermos y sobre todo a los leprosos. Que como que no es fácil atender a un leproso, una persona que tenga unas llagas y que bote un agua prácticamente en estado de descomposición, y sin embargo la Madre Teresa, ella tenía ese valor de acercarse a esos leprosos sin asco, sin nada, por lo contrario, le lavaba la llaga a los leprosos, y como te digo, o sea, ella dedicó toda su vida a eso. O sea, hay un valor para hacer cosas buenas. Ese valor, por ejemplo, que está representado a través de Simón Bolívar, de coger y montar a caballo, liberar a los pueblos de la esclavitud. Eso es un valor pero así como hay gente que tiene valor para lo bueno, hay gente que tiene valor para hacer el mal. O sea, hay gente, como le decía, que no tiene, ¿no te parece lo que es? Y ahora no hace, creo que en estos días, un relato de como que de una pareja que la encontraron muerta. Se entiende, según la noticia, de que el tipo como que mató a la muchacha y después se ahorcó. O sea, yo diría, compañero, no sé, todos tenemos defectos y uno desconoce realmente lo que lleva por dentro, pero eso de que una persona tenga el valor para coger y matar a su propia compañera o compañero, quitarle la vida, caramba, eso la persona tiene que tener como que, o sea, hay un valor negativo en esos momentos. Y de acuerdo a como nosotros también acá podemos decir, de acuerdo a nuestro valor, ya sea para el bien o ya sea para el mal, así realmente vamos a recibir así vamos a saber jugar en la vida. Hay una amiga, por ejemplo, de esa mujer en esta vida, es amiga de mi esposa. Esa mujer en esta vida, ella ha abortado 8 niños, o sea, ha hecho 8 abortos, o sea, 8, porque según su idea, ella mejor prefiere matarlos que vengan al mundo a pasar trabajo. No se ha desconectado todavía, y todavía por allá anda en el cuento para allá y para acá, pero entonces lo que te quiero decir, hay un valor, hay una osadía para hacer el mal. Eso que se ha visto muchas veces nosotros que vimos acá en Colombia, esos actos bárbaros, por ejemplo, de todos estos grupos que están al margen de la ley y que cogen personas y las degollan, que cogen personas y le quitan la piel, que cogen y masacran niños. En esa gente, por ejemplo, desarrollan un valor para el mal, o sea, para la negatividad. Y como te digo, todo eso tiene su consecuencia, todo eso tiene su resultado. Entonces nosotros debemos tratar de comprender, compañeros, que internamente nosotros debemos tratar de desarrollar a través de nuestra conciencia un valor para hacer el bien, pero para eso tienes que estudiarte a ti mismo, porque a veces tú quieres hacer cosas buenas, a veces tú quieres de pronto coger y de pronto quieres regalarle 10.000 pesos a alguien que lo necesita, pero si te demora de pronto 2 minutos, ya piensas en regalarle 5.000. Si te demora de pronto ya 1 minuto más, ya piensas nada más en regalarle 2.000. Y si te demora 1 minuto más, de pronto hasta le quitas a él, le dices al que te preste en vez de regalar. O sea, nosotros, si nos descuidamos, actuamos mal. Lo que te quiero decir, en una forma negativa tenemos más valor para hacer las cosas malas que un valor para hacer las cosas buenas. Hay gente que tiene valor, por ejemplo, para coger y de pronto dedicarse toda su vida a trabajar como un burro, sin importarle de pronto la cosa espiritual. Y a la larga, ¿qué? O sea, como dicen por ahí, al fin de cuentas, ¿qué te llevas de tanto esfuerzo que tú has hecho en la vida? Yo ahí, como trabajé en el mercado, y lo digo aquí entre confianza con ustedes, ahí uno realmente ve de tantos, o sea, uno ahí en el mercado, yo aprendí de pronto, lo que aprendí es ver cómo la gente se esforzaba dentro de un aspecto material que de paso no es malo. Siempre digo, hay que trabajar, mi hermanito, hay que ganarse la vida,
estamos en un tiempo donde hay que lucharla duro, está bien, pero date tiempo para el descanso, como dicen por ahí. El problema es que la gente que trabaja en el mercado, esa gente que tiene granero, supertienda, etcétera, son personas que llevan una línea en donde ellos se crean un programa. Y el programa es, si no abro, no vendo, y si no vendo, no como, y se me van los clientes. O sea, desarrolla un miedo, lo que te quiero decir. A pesar de que su parte económica esté estable, pero siempre están con un miedo. Si hoy no abro, se me van los clientes. Dentro de eso hay una cantidad de personas, podría pasar toda la tarde aquí enumerándoles casos, pero no es la idea. Hay una señora en el mercado, o sea que ella todos los días, ella empezó el negocio con el esposo. Ella empezó con el esposo y duraron como 30 años en un negocio. Perfecto, una pareja que aparentemente se veía bien, se comprendían, no tenían ningún problema, sí, pero trabajadores. Pero todo en exceso es malo, lo que te quiero decir. Vea, esta señora era de 6 de la mañana a 7 de la noche, de domingo a domingo. De domingo a domingo, y esa era su vida. Todos los días, de domingo a domingo, no se daban un día de descanso. Pero ¿qué pasa? De que se le apoyó la vejez en el negocio. Se le apoyó la vejez y se le apoyaron las enfermedades. Dentro de eso empezó a sufrir la presión alta, empezó a sufrir el corazón. Un día amaneció la señora mal del corazón y mi esposa, o sea, recuerdo por mi esposa de que mi esposa se tuvo el negocio lo encontraron cerrado, como a las 3 de la tarde. Lo que te quiero decir es que ella, ese día se levantaron, era un día de quincena, el esposo le dijo, mija, si tú quieres, hoy no abrimos el negocio y te llevo al médico porque estás enferma. No, mijo, pues usted sabe, porque son cachacos, usted sabe que los clientes se nos van, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Después qué vamos a vivir? Vive en el norte, tercer piso, ya 30 años, o sea, un negocio de 30 años debe ser un negocio que está establecido económicamente, si la ley lo permite, eso hay que entenderlo ya. Entonces, él le hizo caso y la dejó ahí, o sea, se fue a abrir su negocio porque era día de quincena, como tiempo después, suena el celular, el tipo dice como que presintió algo y precisamente escuchamos un grito, una llamada, escuchamos un grito, forzamos la puerta y encontramos a una señora tirada en el edificio. O sea, se murió la pobre viejita, es lo que te quiero decir. Pero hay un valor, o sea, tiene un valor para de pronto hacer algo en la vida a nivel material, pero para lo espiritual muchas veces la gente no tiene ese valor, lo que les quiero decir con este ejemplo. Entonces nosotros por eso debemos comprender, o mejor dicho, con palabras del maestro Samael, debiéramos comprender de que donde termina la necesidad, comienza la codicia. O como dice el Maestro Jesús el Cristo, dar a cada día su afán. El problema es que nosotros vivimos en función del miedo, compañeros. Nosotros tenemos miedo al hambre, tenemos miedo a la desnudez, tenemos miedo a qué hago si de pronto no estudio, tenemos miedo de pronto a quedarnos solos, o sea, tenemos miedo. Y en función de ese miedo es que surge y se proyecta nuestra vida. Y por eso es que estamos cometiendo un sinnúmero de errores. Si el jugador, si el ajedrecista de pronto es miedoso, es temeroso y hace malas jugadas, ¿qué le pasa al ajedrecista? Tú que juegas ajedrez, que es la única, pierde la partida, ¿verdad? O sea, el ajedrecista no puede ser miedoso, entiendo yo. Lo mismo nosotros tenemos que hacer en la vida. Ahora, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué si todo está regido por las leyes divinas? Si nosotros miramos los animales inferiores de la naturaleza, los animales, el perro, el gato, el pájaro, ellos no tienen miedo. Ellos comen lo que tienen que comer. Un perro, un oso polar, por ejemplo, él almacena su comida durante el invierno que necesita estrictamente hasta que pase ese invierno. O sea, un principio inteligente lo mueve a que solamente tiene que cazar lo que va a cazar, ni más ni menos. Nosotros no. Nosotros desafortunadamente, como somos miedosos, partiendo de mí, desafortunadamente entonces vivimos en función muchas veces de querer tener más de lo que merecemos en la vida. Entonces, por eso, cuando nosotros actuamos en el juego del ajedrez de la vida con un miedo, con un temor, terminamos por cometer un sinnúmero de errores que cuestan incluso nuestra propia vida y perdemos la oportunidad de alcanzar un desarrollo espiritual porque nos quitan el cuerpo físico. Entonces, esto está relacionado con los caballos. También encontramos los alfiles y vemos de que los alfiles hay también 2 blancos y 2 negros. Son las fichas que están en el ajedrez. O sea, los alfiles eran como especie de unos obispos, algo así, como unos sacerdotes que también estaban cerca al rey. Eran como especie de unos consejeros para entender el lenguaje.
Los alfiles, ellos, por ejemplo, los dos blancos, están íntimamente relacionados con la voluntad consciente que se debe manifestar en nosotros. Y los alfiles negros están íntimamente relacionados con lo que es la mala voluntad que se manifiesta en nosotros a través de nuestros defectos. Compañeros, dice el Padre nuestro, hagan su voluntad en los cielos como en la tierra. O sea, y dice la Biblia, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Dice la Sagrada Escritura. O sea, que es la voluntad de Dios la que se debiera hacer. La que se debiera hacer. Pero nosotros, o sea, muchas veces queremos que se haga la voluntad de nuestros deseos, de nuestras peticiones, o mejor dijéramos, de nuestros defectos. ¿Quién de nosotros no tiene de pronto una buena voluntad, una mala voluntad? ¿Quién de nosotros de pronto fácilmente duró toda una noche bailando en una fiesta y tomando y no nos daba sueño y esperábamos que amaneciera y saliera el sol? O sea, hay una voluntad del ego, de los defectos. Pero cuando es a la hora de realizar una práctica gnóstica, cuando es a la hora de salir en cuerpo astral, ahí no da sueño, ahí no da rasquiña, ahí no da pereza. Cuando es a la hora de realizar, lo hablo así porque ya somos estudiantes que entendemos un poquito, cuando es a la hora de realizar una relajación, una concentración, igual no hay el dominio de nuestras emociones, de nuestro cuerpo físico. O sea, se manifiesta, lo que te quiero decir es una mala voluntad normalmente, que es fruto o producto de cada uno de los defectos que nosotros llevamos. Por eso es que hay la necesidad de comprender de que el discípulo gnóstico puede desarrollar una voluntad consciente solamente cuando él hace conciencia de lo que es la energía sexual. Nosotros, conservando y transmutando nuestras energías sexuales, podemos desarrollar una voluntad que nos puede permitir enfrentarnos a nuestros defectos psicológicos. Por eso el discípulo, cuando aprende a perder sus energías sexuales, cuando fornicas, él no puede tener ninguna voluntad. O sea, allí lo que se manifiesta es la voluntad de cada uno de nuestros defectos. Entonces, esto es con los alfiles, compañeros, son cada una de las fichas que, como te decía, encierran simbolismos que están íntimamente relacionados con lo que es la sabiduría gnóstica. Y también dentro de estas fichas encontramos al rey, la más importante. Y es lo más importante en nosotros. Debemos entender de que existen dos reyes, y el ajedrecista lo sabe. Y existe el rey blanco y existe el rey negro. Dentro de nosotros, compañeros, se manifiesta como la conciencia y como los defectos psicológicos o las tinieblas. A nivel ya más espiritual, está íntimamente relacionado con el rey blanco, con Dios, y el rey negro, con eso que se llama Satanás. El ajedrecista sabe de que ambos reyes tienen el mismo poder. Ambos reyes se pueden mover de la misma forma dentro del juego del ajedrez. Podemos decir, amigos, de que a nivel esotérico, místico, estos dos reyes tienen el mismo poder. Existe Dios como fuerza positiva, blanca, espiritual en cada uno de nosotros. Y existe eso que se llama Satanás. Entonces, estos dos reyes, y si nosotros miramos esa gráfica que es perfecta y es de Jofra, vemos de que ambos reyes tienen alas, y las alas tienen un gran significado. Y como ustedes se están dando cuenta, ambos tienen poder. Lo único es que el blanco, tiene la mano o el pie o la parte derecha soportada sobre la base donde hay una flor, y vemos de que el rey negro tiene la mano o la pata izquierda soportada sobre esa base donde hay depositada una flor. Hay un simbolismo y debemos saber de que esos dos reyes, fíjense ustedes que la Biblia, para aquellos que leen la Biblia habla del poder y de la fuerza que tienen esos dos reyes. O sea, la Biblia habla de Dios y habla de Satanás. Y todo que aquellos que leamos el libro de Job, fíjate que en Job capítulo 1 dice: y un día vinieron los hijos de Dios, hablando claro, los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre los cuales venía también Satanás, y le dice Jehová a Satanás, y fíjense ustedes que habla de tú a tú, dice: ¿de dónde vienes? Y él le dice a Satanás: vengo de rodear
la tierra y de andar por ella. Están hablando de tú a tú los dos reyes. Y le dice Jehová a Satanás: ¿no han visto por ahí a mi siervo Job, quien como él, que me honra? Y le dice Satanás, por ejemplo, le dice Satanás a Jehová Dios, le dice: ay, pero ¿quién no va así a honrar a un Dios si le has dado de todo? Le has acercado sus bienes, le has dado familia, le has dado triunfo. Toca con toca, extiende tu mano para que vea cómo blasfema de ti. Entonces viene Jehová y le dice a Satanás: está bien, está en tus manos, tócale lo que tienes, pero no le toques su vida. ¿Por qué Jehová le da una orden a Satanás? Es un misterio. ¿Y por qué Satanás con una fuerza va? Entonces viene a Job y le quitan todo, perdió los ganados, perdió la familia, perdió lo que tenía, y sin embargo era un hombre fiel a Dios. Entonces nosotros, compañeros, lo que tenemos que entender es que tanto el rey blanco como el rey negro, ambos, como digo, ambos tienen el mismo poder y están dentro de nosotros. Cuando tú haces un acto bueno en la vida, es ese rey blanco, ese porcentaje, esa conciencia que se manifiesta, que te lleva a decir de pronto: hombre, no abortes, es una criatura más que viene a la existencia, que te lleva de pronto a darle un plato de comida a alguien, que te lleva de pronto a darle un consejo a alguien, que te motiva a que tú cojas y le prediques o le enseñes tu conocimiento a alguien. Entonces ahí se está manifestando ese rey blanco en una miniatura a través de nosotros. Pero cuando nosotros cometemos errores en la vida, cuando nosotros realmente cogemos, maldecimos, engañamos, robamos, matamos, violamos, entonces allí se está manifestando la fuerza de ese rey negro a través de nuestros defectos psicológicos. Por eso es que la lucha del estudiante gnóstico es del 3% de conciencia contra el 97% de defectos. Por eso es que la lucha del estudiante gnóstico no es fácil, es difícil. Y por eso es que dice la Sagrada Escrituras de que el cielo es de los valientes y solamente los valientes lo han tomado. O sea, aquel que tiene realmente la valentía de enfrentarse a esa fuerza negativa dentro de nosotros es aquel que puede alcanzar eso que se llama los cielos. Aquel que tiene la fuerza de coger y enfrentarse a sus defectos, de enfrentarse en un momento dado a la ira. Cuando de pronto en un momento dado uno dice: si tuviera en este momento un revólver te pegara un tiro. O si era, ojalá tuviera la oportunidad de quitar. O sea, en ese momento te puedes enfrentar a esa fuerza negativa que te está dando un consejo a través de tus defectos. Pero si se manifiesta un poquito tu conciencia, si en ese momento practicas las enseñanzas gnósticas, entonces puede vencer a esa fuerza del rey negro a través de un defecto psicológico. Entonces ahí vamos ganando una partida. O sea, ahí van triunfando, por decir así, las fichas blancas. Pero por el contrario, nos dejamos llevar por esos defectos y la mujer que está embarazada dice que va. ¿A fin de cuentas qué? Un pelado no es nada. En mi caso soy la última, la primera que voy a abortar. Después lo tengo otra vez y abortas. Entonces allí te dejan llevar y se manifiesta esa fuerza de ese rey negro a través de tus defectos. Entonces es un conocimiento, compañero, es una enseñanza, es un mensaje. Por eso debemos saber de que, y también así como existe el rey, debemos también entender de que hay una pieza muy importante que es la reina. Dicen por ahí de que dentro de la reina, o sea, la reina también encontramos dos reinas, una blanca y una negra. Y la reina blanca, o sea, también tiene una gran simbolización, que es la Madre Divina, esa fuerza a la cual el discípulo gnóstico le pide para que le elimine, le desintegre algunos de sus defectos. Esa reina, esa Madre Divina, podemos decir, es el desdoblamiento del mismo Dios, porque Dios es uno solo. Fíjense ustedes que todas las religiones hablan del Padre, pero casi que ninguna, podemos decir, habla de la Madre. O sea, nunca se refieren a la Madre, nunca se refieren a ese aspecto desdoblado del mismo Dios como Madre Divina, como fuerza, como amor dentro de todo lo creado, pero a ese aspecto no se refiere. Si existe un Padre, debe existir una Madre, y ambas son manifestaciones de una sola fuerza, que es Dios. Dios como Padre en nosotros es la sabiduría, y Dios como Madre, podemos decir, en nosotros es ese amor al cual nosotros debemos pedirle si queremos realmente eliminar cualquiera de nuestros defectos psicológicos.
Si el discípulo gnóstico no aprende a pedirle a su Madre Divina, es un discípulo que realmente fracasa en el camino. Entonces, dentro de esto también vemos de que la ficha blanca, la reina, simboliza a la Madre Divina, y vemos de que la reina negra está simbolizada, antiguamente se hablaba de la diosa Kali, que es la diosa de los deseos, de las fornicaciones, de las pasiones. También está íntimamente relacionado con esa mujer que nos puede llevar hacia lo que es la transmutación sexual, hacia la castidad científica como parte blanca, o de pronto como esa mujer relacionada en la Biblia como las filisteas, que de pronto está dentro del camino de la fornicación. Se dice de que dentro del ajedrez, cuando faltan las reinas, se dice de que la partida de ajedrez prácticamente está, o sea, le falta algo en pocas palabras. Nosotros, amigos, debemos comprender una frase que dice que detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer. O sea, la mujer hace falta, y la mujer es esa mitad, podemos decir, esa otra mitad que te puede llevar realmente hacia el camino de la perfección. Por eso no comprendemos muchas veces de cómo, y lo llevo mucho a esas noticias que han habido hoy en día, de cómo el ser humano tiene el valor, la degeneración de coger y masacrar y asesinar a la mujer, como se está viendo hoy en día, como digo, y muchas veces dentro del mismo hogar. O sea, eso, atentar contra la mujer, compañero, podemos decir es atentar contra el mismo Dios, porque la manifestación, la cristalización o la materialización de la mujer aquí en la tierra, podemos decir que es el aspecto, es el reflejo del amor de Dios en estos momentos. Claro está que la misma sociedad de consumo desafortunadamente ha prostituido, ha degenerado a la misma mujer, la ha llevado, o sea, a una degeneración tan grande. Entonces nosotros vemos de que hay que comprender y hay que entender que es una pieza muy importante. Así como es una pieza importante dentro del juego del ajedrez, así es una pieza importante como manifestación dentro de nosotros internamente, como la manifestación de la Madre Divina. Entonces, dentro de estas fichas que hemos visto, compañeros, y dentro de esto que hemos comparado con el ajedrez de la vida, nos damos cuenta de que cada uno de nosotros, como les decía, vea, la vida tiene un sinnúmero de problemas. Levante la mano el que no tiene problemas en estos momentos. Tú, Pedro, será económico que no tienes, Pedro. Lo que pasa es que nosotros hay, vea, el ser humano, el ser humano a veces tiene problemas sociales, económicos, sentimentales o de salud. Y eso están íntimamente relacionados con lo que es la ley del karma. Encontrar una persona que tenga un equilibrio. O sea, hay personas, por ejemplo, que están bien en el aspecto sentimental. Hay hombres que tienen una magnífica mujer. Hay mujeres que tienen un magnífico hombre como compañero, perfecto. O sea, su parte sentimental es perfecta, pero de pronto la parte económica está así. Están llevados, pasan trabajo. Hay gente que la parte económica, las mil maravillas. El dinero les llega solito, sin tanto misterio y honradamente. Pero hay veces de pronto están mal en la parte sentimental. Hay veces están solos. Hay veces no consiguen a nadie. Hay unos que de pronto la parte sentimental y la parte económica las tienen a las mil maravillas, pero están enfermos, tienen problemas de salud, no pueden curarse la enfermedad a pesar de todo el dinero que tengan. O sea, encontrar una persona que tenga un equilibrio sentimental, salud y económico, quiere decir que esa persona tiene leyes favorables, o sea, tiene leyes que lo favorecen y que están relacionados con las leyes divinas. Entonces nosotros nos enfrentamos, cada uno de nosotros nos enfrentamos a un sinnúmero de problemas. La vida está bien, pero los problemas surgen o son el resultado de nuestras reacciones a nivel de nuestros defectos psicológicos. O sea, el maestro Samael por eso dice de que el problema se crea con la mente, se sostiene con la mente y se soluciona cuando tú dejas de pensar en él. Fíjate tú de que, por ejemplo, a nosotros se nos pierde algo. A ti se te pierde, por ejemplo, un plumero y tú revolteas la casa buscando el plumero, buscándolo. Y coges y regañas a tu hija, regañas a tu mujer, yo plumero lo puse aquí, lo puse aquí, lo puse aquí, etc. Y tú te matas la cabeza, como dicen por ahí, o sea, te enfrascas en ese problema. Y te
pero deja de buscarlo. Deja de buscarlo y ponte a hacer otra cosa. Y de pronto estás así, ay, lo tenés aquí en la oreja, no me acordaba. Así es la vida. Y así, o sea, cuando el ser humano deja de pensar en su problema, encuentra la solución. Por eso es que todo ajedrecista, y le seguimos preguntando a Adriana, que es la única que juega ajedrez, todo ajedrecista sabe de que la solución del problema está en el problema mismo. O sea, el ajedrecista que tiene un problema, o sea, que tiene que resolver una partida, si se desespera, si no tiene control de sus emociones, porque si coge rabia pierde la partida, si no tiene control de sus movimientos, entonces él pierde. O sea, el ajedrecista tiene que aprender, se enseña, no conozco muy bien el juego, pero se enseña que tiene que ser un personaje que tiene que tener bastante dominio. Nosotros, dentro de la vida, así debemos hacer cuando tenemos un problema. Si nosotros nos desesperamos, cometemos errores. No creas que con la mente vas a solucionar el problema. Te enfrascas, te embotellas y es peor. Y puedes agrandar el problema, o sea, puedes endeudarte con las leyes divinas. Pero cuando tú tengas cuando tú tengas un problema sentimental, sea lo que sea, para no hablar tanto de lo que sea, sencillamente empiezas a tener un control de tu mente, vigila tus pensamientos, elimínalos. No es fácil que a nosotros nos boten del trabajo mañana. No es fácil de que nosotros mañana lleguemos al trabajo y nos den una carta de despedida. Señor, firme aquí, venga por su liquidación dentro de 15 días. Y en víspera de diciembre. Y con deudas. O sea, no es fácil, pero es un problema. Si tú te desesperas, cometes errores. Fíjense el muchacho ese, dice, estamos hablando en base a unas noticias. El que se lo llevó el arroyo, según era un cobrador, según dice la noticia, era un cobrador de una casa funeraria. Y según dice la noticia, el tipo recibió una llamada donde le dice, señor, necesito que nos traiga el dinero. Dice la noticia, señor, necesito que nos traiga el dinero. Estaba lloviendo, tú sabes lo que es Barranquilla con los arroyos. Dice la noticia, vuelvo y te repito, que la esposa como que es la que comenta la noticia, y dice que él dijo, le dijo al jefe, no, espérate, lo que pasa es que está lloviendo, tú sabes los arroyos, no, necesito que me traigan la plata ya o mañana está sin trabajo. Es un problema. El tipo como que se desesperó, tú sabes que el trabajito es tan difícil, él cogió su motico y salió a llevar la plata. Como que lo cogió el arroyo aquí de la 54 de la María, porque es el barrio abajo, iba a pasar el arroyo y se lo llevó. Ni plata, ni vida, ni trabajo, la mujer sola. Al día siguiente, como que salió la casa funeraria a buscar para ver si encontraban el maletín. Entonces, o sea, uno se desespera, lo que te quiero decir. Entonces, uno se desespera, entonces uno comete errores. Ahora, dice la Biblia, dar a cada día su afán. Y dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si aprendemos a comprender esos pasajes de la Biblia, compañeros, aprendemos a no tener tanto miedo en la vida y aprendemos a resolver los diferentes problemas que se nos presenten con un verdadero equilibrio mental, emocional y a nivel de actos. Y sería perfecto. O sea, una persona con un problema tan grande practica una relajación, practica una meditación, date cuenta de los tropeles de tus pensamientos, date cuenta tu mente cómo te reacciones en una forma equivocada, elimina cada uno de esos pensamientos y te das cuenta de que como por gracia o como por ayuda divina te surge la idea y automáticamente aparece la solución. Debiéramos actuar así en la vida, pero desafortunadamente nosotros desconocemos muchas veces estas enseñanzas, o desafortunadamente las conocemos y no queremos llevarlas a la práctica. Somos así, tenemos rato de estar conociendo los estudios gnósticos, pero una cosa es conocer los estudios gnósticos y otra cosa es llevarlo a la práctica. Son dos cosas diferentes. Nosotros, por no conocer esta enseñanza, por eso es que estamos así como estamos. Somos ignorantes, estamos a la deriva del camino. Somos como un leño, como dice el maestro Samuel ayer, y andamos, y las circunstancias de la vida nos cogen y nos arrastran y nos llevan con su respectivo dolor, sufrimiento, problemas. O sea, nos damos cuenta de lo importante de lo que es la gnosis cuando lo llevamos a la misma vida. Por eso es que, compañeros, la gnosis en este momento está invitando. Vean, estamos viviendo tiempos críticos. Cuando nosotros decimos que estamos viviendo tiempos apocalípticos, no es para que nosotros cojamos miedo, sino para que cada uno de nosotros reflexione y de pronto dejemos de tantas ilusiones.
tantos proyectos, porque es que uno pasa la vida haciendo proyectos. Yo digo por mí mismo ya. Y hay veces me he descubierto unos proyectos en donde he puesto unos negocios, donde he puesto una panadería súper grande en el mejor punto de la ciudad, a nivel integral, le meto productos integrales y ya tengo 10. ¿Pero qué? Si no he vendido ni 10 panes hoy. Entonces, o sea, es la vida, o sea, nosotros vivimos dentro, entonces por nosotros vivir dentro de esa cantidad de proyectos, de ilusiones, o sea, cometemos tantos errores en la vida. Yo tengo un familiar que ha cometido un sinnúmero de errores a nivel económico. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus proyectos, por sus ilusiones. Y eso, cualquier cosa que piensa a nivel económico, lo coloca y pierde. Ha perdido plata, ha estado endeudado. ¿Debido a qué? Debido a dejarse llevar por todas sus ilusiones. Mejor comprendamos de que la Gnosis nos invita a que seamos como Adriana, unos verdaderos jugadores del ajedrez, pero de la vida. Aprendamos a resolver todas las situaciones, todos los problemas que se nos presenten, siempre y cuando establezcamos un estado de conciencia. ¿Para qué? Hombre, sencillamente para llegar a conseguir lo que cada uno de nosotros necesita, tener un grado de perfección en la existencia.